En este punto del programa, donde venimos estudiando las soluciones, hemos visto los distintos tipos de concentración, hemos visto algunos ejercicios para obtener concentraciones o cantidades de soluto, de solvente en distintos ejercicios. Hemos visto las propiedades coligativas y los diagramas de fases para las soluciones. Vamos a hacer un alto en la solución. Vamos a dejar de estudiar las soluciones y lo que vamos a hacer es introducirnos en otro tema un poco diferente de lo que venimos viendo, pero lo hacemos así porque necesitamos conocer estos conceptos que vamos a desarrollar ahora para aplicarlos nuevamente en las soluciones y obtener otras propiedades de la solución. En este caso lo que vamos a empezar a ver son las leyes que dominan a la química. Acá se centra la preguntita del ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué pasa? Bueno, la teoría se sustenta en todas estas leyes que vamos a ver acá, que son las leyes de la termodinámica, las leyes de la cinética química y las leyes del equilibrio químico. Y acá vamos a sacar algunas variables nuevas, ¿sí? Vamos a conocer lo que es la entalpía, la entropía, la energía libre, la constante de equilibrio de una solución, vamos a conocer la constante de velocidad de una reacción química, cómo se da una reacción química, y a esos términos que vamos a obtener, los vamos a usar en forma permanente luego porque son los que realmente nos brindan una gran información acerca de lo que ocurre cuando nosotros queremos realizar una reacción química. Entonces, comienzan dos unidades nuevas acerca de las leyes, que son una, la termodinámica química, y la otra vamos a incluir cinética y equilibrio químico. Comenzamos entonces por la termodinámica química, o simplemente termoquímica. ¿Sí? El término termoquímica hace referencia a la termodinámica química. Termodinámica aplicada a la química, que la termodinámica es un concepto físico bien amplio, que se aplica a cualquier evento, a cualquier hecho que suceda, ya sea físico o químico, lo vamos a manejar con la termodinámica. ¿Qué significa la palabra termodinámica? Por termo, bueno, yo lo estaría relacionando con el calor. Perfecto. ¿Y dinámica? Movimiento. Perfecto. Ahí están los dos términos, ¿sí? Calor y movimiento. Es decir, movimiento del calor. Aplicada a una reacción química, nosotros nos preguntaríamos sobre la termodinámica de la reacción química. Cuando ocurre esa reacción química, ¿hacia dónde se mueve el calor? ¿O qué movimiento tiene el calor? ¿Va desde nuestro sistema material, que es la reacción química, hacia el entorno, el medio ambiente, al exterior de la reacción? Es decir, ¿se libera calor hacia el exterior? ¿O cuando ocurre la reacción química, mi sistema ingresa calor desde el exterior, absorbe calor el sistema? Es decir, el calor viene desde afuera hacia el interior del sistema. Ahí, esa respuesta que podemos dar nos va a dar la idea de cómo se mueve el calor en esa reacción química. El calor va desde el sistema al exterior o viene desde el exterior hacia el sistema. Para que nosotros podamos estudiar esto, nos va a hacer falta conocer algunos términos y algunas convenciones de signos, que obviamente son esos, son convenciones, y me sirven para darle un significado al resultado. ¿Cuáles son estas palabras y estas convenciones? Eso es lo que vamos a ver en estos minutos que vamos a tener en clase ahora. En primer lugar, vamos a ver, ya hemos visto qué significa
termoquímica, ¿no es cierto? Sabemos qué significa estado termodinámico. ¿Se acuerdan ustedes a qué hemos dicho que llamábamos estado termodinámico? Movimiento de las partículas relacionadas al calor. Un estado termodinámico es aquel que queda fijado por los parámetros, como estamos estudiando, presión, volumen, temperatura, número de moles. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, Sí, sí. cuando yo fijo 3 de esos parámetros, el otro quedaba fijado automáticamente y yo digo que esos 4 parámetros están representando a un estado termodinámico determinado. Si alguna de las variables tiene una mínima variación, seguramente afecta a una o a otras de las variables y nos corremos a un nuevo estado. Es decir, que estados termodinámicos son infinitos y los tenemos que diferenciar perfectamente de lo que hemos llamado estados de agregación. Hemos visto sólido, líquido y gaseoso, ¿no es cierto? Acá yo hablo de infinitos estados termodinámicos, porque con cada valor de temperatura tengo un estado nuevo, con cada valor de presión tengo un estado nuevo. Es como guardar un momento determinado, por así decirlo. Sí, señor. Sí, señor. Si un sistema está variando en alguna de sus variables, justamente, tomar una fotografía instantánea de esa variación, ahí estaríamos en un determinado estado termodinámico. También hemos visto lo que eran funciones de estado. ¿Se acuerdan la definición de una función de estado? Era donde solo nos importaba lo que pasaba inicialmente y final. Perfecto. Importa solamente desde dónde partimos, es decir, el estado inicial, y a dónde llegamos, el estado final, en donde nosotros podremos hacer un delta, una diferencia, final menos inicial. ¿Sí? Y no nos interesa el camino, el recorrido por el cual hemos logrado llegar desde el estado inicial al final. Eso lo obviamos. Solamente hablamos del estado final y del estado inicial y nada más. ¿Sí? Muy bien. Ya sabemos entonces lo que es una función termodinámica y una función de estado. Son las que vamos a usar acá en la termodinámica, algunas, otras no son funciones de estado, las vamos a ir viendo detenidamente a cada una. También me interesa que diferenciemos perfectamente el término calor del término temperatura. Los diferenciemos los términos conceptualmente, qué es el calor y qué es la temperatura. Temperatura es una medición Ajá, ¿de qué? justamente de calor. Sería de la agitación térmica de las partículas. Bien, O sea, de una la medida velocidad, cinética. de la velocidad con que se mueven, ¿no es cierto? Es decir, una medición indirecta de la energía cinética, una medición promedio de la energía cinética que tienen las moléculas de un cuerpo al que le estoy tomando la temperatura. En cambio, el calor, ¿qué es? Una parte de la energía térmica. Yo vi que es difícil medirla, sino que, o sea, se mide como que con el equilibrio térmico, como un cuerpo cede o un cuerpo toma calor. Perfecto, es una energía, ¿sí? Una energía calórica le llamamos. En cambio, la temperatura mide un tipo de energía que es la cinética, diferente a la del calor, porque el calor es potencial, ¿no es cierto? Está clara la diferencia, ¿no? Yo a un cuerpo le puedo suministrar calor sin que varíe la temperatura. ¿Es posible eso? Yo a un cuerpo le puedo suministrar calor sin que varíe la temperatura. Y si estamos hablando en este caso, sí, porque es distinta la temperatura del calor, distinta ¿En qué energía. caso, Joaquín, lo podríamos hacer? ¿En qué caso lo podríamos hacer? Pero si tuviera reposo absoluto, ¿no? No, ese es el 0 Kelvin. Bueno, en cualquier momento. ¿Sí? Yo tengo agua y quiero agregarle calor, pero sin que se modifique la temperatura. Y le seguimos agregando más agua, ¿o no? No, con la misma cantidad de materia.
Ni no se puede, entonces, profe. No se puede. Veamos. Tenemos en una pava agua, la ponemos a calentar y prendemos la hornalla y ponemos el termómetro ahí adentro de la pava, dentro del agua. Y empezamos a observar el termómetro. ¿Qué pasa? Ese termómetro comienza a marcar que aumenta la temperatura, ¿verdad? Le estamos suministrando calor y aumenta la temperatura. Sí. ¿Y eso sigue y sigue y sigue eternamente, ese aumento de la temperatura? No, tiene un límite el termómetro. O sea, el termómetro. Supongamos que el termómetro marca hasta los 500 grados Celsius. Hasta los 100 va a marcar, si es agua. Ajá. ¿Y qué va a pasar ahí, Joaquín? Se va a mantener constante hasta que todo se haya evaporado. Ya no quede agua. ¿Cómo constante si está sobre el fuego? Yo le estoy suministrando calor. Sería calor latente, el mismo calor. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí señor. Porque el calor que yo le estoy suministrando cuando aumenta la temperatura es un calor sensible. Pero cuando se produce el cambio de estado de agregación, ese calor es latente. Y en ese momento yo estoy suministrando calor, pero no hay aumento de la temperatura. Lo que está sucediendo es que está aumentando la energía potencial entre las moléculas, se están separando para pasar al estado de vapor. ¿Entiende eso? Sí, profe. Entonces ahí veo perfectamente bien la diferencia entre calor y temperatura. Yo puedo suministrar calor a un objeto sin que se le modifique la temperatura cuando estamos justamente en la temperatura de cambio de fase. Se me habían olvidado de eso, ¿no? Sí, profe, no lo pensamos así. Bueno, a veces uno se distrae, ¿no es cierto? Tiene los conceptos y hay que traerlos a esos conceptos para explicar algunos fenómenos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de entrelazar esos conceptos para poder responder a estas preguntas que a veces son muy sencillas de responder, pero me olvido de que tengo el concepto para relacionar. Bueno, ya sabemos entonces estos conceptos que hemos estado diferenciando, ¿no? de calor y temperatura, de estado, función de estado, etc. También habría que definir, por ejemplo, qué es un sistema y qué es el medio ambiente o los alrededores. Eso ya lo hemos visto en las primeras clases. Dijimos que el sistema material lo establecía el observador, el investigador. Él es el que pone los límites. Si estamos en una reacción química, pues las sustancias que están reaccionando químicamente serán nuestro sistema. Y no me va a importar ni el recipiente en donde están colocadas para la reacción, ni la cantidad, digamos, relativa de cada una, sino a lo mejor los porcentajes o definimos en masa o en volumen o concentración, etcétera, etcétera. Ahí definimos nuestro sistema. Y todo lo que quede por afuera de ese sistema, el recipiente, la hornalla, lo que fuera, va a ser nuestros alrededores o medio ambiente, ¿no? Acá vamos a tener que poner esos límites para hacer el estudio termodinámico. Nosotros queremos ver cómo va el calor desde el sistema nuestro, que es una reacción química, y el medio ambiente. ¿Va para afuera o viene hacia adentro, hacia el sistema, ¿no? Eso va a ser importantísimo, entonces, fijar cuáles son los límites de nuestro sistema. También conocemos los términos isotérmico, isobárico, isocórico. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vimos los gases. Isotérmico era temperatura constante, isocórico era de volumen constante, isobárico era de presión constante, y acá también se puede hablar de adiabático.
adiabático significa que no hay transferencia de calor, ¿sí? No ingresa ni sale calor, entonces ahí no habría intercambio de calor entre el sistema y el medio ambiente, y diríamos que ese sistema es adiabático. Cuando nosotros hablábamos de un sistema abierto, decíamos que ese sistema podía intercambiar con el medio ambiente masa y calor. Por medio del calor latente y sensible del aire exterior, profe. Sí, el calor puede venir de cualquier fuente. ¿Un termo sería diabático, profe? Exactamente, el termo es adiabático, obviamente que no es adiabático ideal, no es que no haya intercambio de calor, sino que se retrasa el intercambio, ¿no es cierto? Ese sería el termo real. Mantiene el calor, evita que se haya pérdidas, pero siempre hay pérdidas por la tapa, por la pared. ¿Sí? Eso sería entonces adiabático. Un sistema cerrado es aquel que puede intercambiar calor y no intercambia materia, masa, ¿no es cierto? En cambio, si no hay intercambio de materia ni tampoco de calor, decimos que ese sistema está aislado. Un sistema adiabático es parte de la condición de un sistema cerrado, no hay intercambio de calor. Bien, y hay dos términos que vamos a agregar ahora, que sería interesante que lo discutamos, bueno, no hay mucho que discutir, sino simplemente definirlo, que son los siguientes. Cuando el calor va desde el sistema hacia el exterior, ese proceso lo vamos a llamar exotérmico. Exotérmico. A ver si lo escribo acá. Exotérmico. O también exergónico. ¿Sí? Exo significa hacia afuera. ¿Sí? Éxodo sale de ahí. Del sistema al exterior. En cambio, si el calor es absorbido por el sistema del exterior, es endotérmico o endergónico. ¿Sí? El endotérmico o endergónico es tomar calor hacia el sistema. ¿Puedes repetir de vuelta el significado así lo puedo escribir? Sí, exo, el prefijo exo en este caso, está indicando hacia afuera. ¿Sí? Exo es hacia afuera. Yendo es hacia adentro. Por eso es exotérmico, el calor va desde el sistema hacia afuera. Y endotérmico, el calor va desde el medio ambiente hacia el sistema, ingresa al sistema. Eso lo vimos también en el laboratorio con las reacciones, profe, ¿no? Perfecto. Lo que a mí me costaba entender era si tocabas uno, cuál iba a estar caliente y cuál iba a estar más frío. Eso me costaba entender porque como que, digamos, el exotérmico libera calor, entonces yo digo, va a estar más frío. Pero no, es que te libera calor, significa que a vos te calienta la mano, digamos, si te tocó una reacción exotérmica. Sí, sí. Por ejemplo, si disolvemos hidróxido de sodio en agua, en las lentejitas del hidróxido de sodio sólido, y al ponerlas en el agua, no hay que tocar el recipiente porque libera muchísimo calor. El recipiente se va a calentar muchísimo. Lo mismo que si ponemos ácido sulfúrico en el agua. A lo mejor les ha mostrado a la profe esa disolución. El problema es que al no estar ahí en el laboratorio, ustedes no pueden usar ese sentido, el tacto, ¿no es cierto? Porque también es importantísimo, solamente pueden ver. Ya vamos a ver si organizamos, aunque sea 1 o 2 laboratorios antes de fin de año, en forma presencial, que puedan hacer lo mínimo en el laboratorio, porque es importante que puedan tener ese contacto con la realidad. Uno aprende mucho más. Es como aprender geografía viajando o aprender geografía leyendo un libro. Es distinto, ¿no? Mucho más divertido viajando, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, la química es divertida en el laboratorio.
Muy bien, entonces ya hemos definido lo que es endotérmico, exotérmico, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más allá en la definición, vamos a darle un sentido matemático a esta definición. Vamos a decir que todo lo que sea exotérmico va a tener un valor negativo. Eso es muy sencillo de entenderlo, porque si nosotros tuviéramos en un eje de ordenada el valor de energía, se supone que el valor inicial del sistema, ¿sí? Si se libera energía, el valor final es inferior al inicial. Entonces, cuando hagamos el delta de energía, va a ser la energía final menos la energía inicial. Y si a un valor pequeño le restamos un valor superior, el resultado es negativo. ¿No es cierto? Porque se ha liberado energía hacia el exterior. Básicamente, si tengo una pérdida va a ser negativa y, bueno, si tengo, digamos, un agregado, entonces voy a ganar y por lo tanto será positivo. Si estás hablando de pérdida o agregado de calor, es correctísimo. En cambio, si yo tengo un sistema en donde el estado inicial es menor que el final, es decir, estamos ganando energía, el resultado será positivo porque el delta E, que va a ser la energía inicial menos la energía final, perdón, energía final menos inicial, ¿sí? Final menos inicial, porque estamos yendo en ese sentido, esto será positivo. ¿Ah? Recuerden que siempre que hacemos un delta, estamos tomando el estado final menos el inicial. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, si nosotros hablamos de calor, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en Joule, o en calorías, o en kilocalorías? ¿Sí? Esas son las unidades que vamos a manejar. La del Simela sería el Joule. ¿Se acuerdan a cuánto equivalía un Joule en las otras unidades? Creo Es que me ha dado energía. como 4 kilocalorías, ¿puede ser? ¿Puede ser? No. Estoy hablando de unidades. Unidades. Sí, sería kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que sería newton por metro. Perfecto. Sería Porque, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. bien. Bien. Perfecto. Ahí estamos. Y si no, la caloría o la kilocaloría tiene su equivalente también con el Joule, ¿no? Eso lo pueden buscar en internet, pueden encontrar qué equivalencia hay entre caloría y Joule. ¿Sí? Bueno, a veces la caloría se la puede escribir con minúscula, cal, o con mayúscula, cuando hay una convención de que si escribimos con mayúscula la cal, significa kilocaloría, ¿no? Profe, y la comida que nosotros ingerimos, esa que dice tiene Sí. tantas calorías. Sí, señor, de eso se trata, es la energía que ingerimos. Si no la usamos, la acumulamos. Sería grasa, grasa corporal. Se acumula como grasa, sí. Yo, profe, cuando vi, bueno, esto lo vi más que nada en la escuela, ¿no? El tema de un poquito lo básico, ¿no? De refrigeración, de aire acondicionado y todo eso. Aprendí de que incluso estar sentado o hacer el más mínimo movimiento se libera calor, por así decirlo, del propio ser humano y se debe tener en cuenta a la hora de calcular. Sí, desde el momento que somos animales de sangre caliente, para mantener nuestra temperatura corporal, está por arriba de la temperatura ambiente, que en el ambiente, el día que tenemos 37 grados, estamos agobiados, ¿no es cierto? Bueno, por debajo de esa temperatura, nosotros seguimos manteniendo los 36, 36,2, 36,6, más o menos, que es la temperatura normal del cuerpo humano, ¿cierto? Para mantener esa temperatura por arriba de la temperatura del ambiente, necesitamos generar energía.
Y esa energía la sacamos de los alimentos. Sí, Y claro, si porque no, y si no hemos comido, lo sacamos de lo acumulado, que es grasa. Por eso nos merece también tomar una sopa en verano o un café. Es muy lindo, para transpirar, Sebastián. parece también, o sea, uno, o sea, nosotros podemos estar sentados, pero el corazón se sigue moviendo y sigue haciendo circular la sangre y eso también Sí, hay afecta la temperatura. muchísimos músculos denominados involuntarios, es decir, que nosotros no manejamos con la voluntad. Los músculos de los brazos que nosotros queremos mover son voluntarios, ¿no es cierto? Nosotros le mandamos órdenes desde el cerebro para que se muevan. Pero el corazón, los intestinos, las Los venas, ojos, la párpados, capa muscular que tienen las arterias para manejar la presión arterial, todo eso son músculos involuntarios, que también los maneja el sistema nervioso, lo que nosotros no nos enteramos, no nos hacemos conscientes, no lo llevamos a la parte de la corteza cerebral. Se hacen automáticamente. ¿Sí? Entonces, Básicamente, todo eso es gasto energético. claro, básicamente siempre, así, digamos nosotros que no estamos haciendo absolutamente nada, siempre vamos a estar liberando calor por el simple hecho de que no existe como tal un reposo absoluto, digamos. Aún durmiendo, Sebastián. Claro. Señor. Bueno, interesante el tema, ¿no? Del calor. Bueno, repito, ya hemos visto estado termodinámico, función de estado, y lo que vamos a ver a continuación es el estudio de una de las funciones que vamos a ver dentro de la termodinámica, es justamente el trabajo. Y el trabajo nos interesa porque nosotros sabemos que la energía está relacionada con el trabajo. ¿Cómo era la ecuación física que nos relacionaba la energía con el trabajo? ¿Recuerdan ustedes? Era el teorema ese, energía, trabajo, puede ser. Bueno, resulta ser que tanto la energía como el trabajo son casi sinónimos porque cuando nosotros nos referimos al trabajo mecánico, estamos hablando de un tipo de energía. ¿Sí? El trabajo mecánico es energía. Así como hablamos de energía calórica, de energía del calor que hablábamos recién, o hablamos de energía eléctrica, o hablamos de energía eólica, o hablamos de cualquier tipo de energía, el trabajo mecánico es un tipo de energía. ¿Y cómo lo simbolizaban al trabajo en la física? ¿Qué letrita le han puesto al trabajo? W, profe. W, sí, Ah, W. sí, que hablamos en el castellano, entonces ponemos W. ¿De dónde viene la W? Omega. Omega era, creo. No, es la W, es la W. Ah, W. ¿Pero por qué le ponemos W? por work, ¿no? Work, exactamente. Fíjense en los libros italianos, al trabajo le ponen una L. Laborar. Labor, exactamente. Trabajo, ¿no es cierto? El tema es que si nosotros ponemos una T de trabajo sería muy confuso, digamos, porque está Oh, temperatura, sí, está tenemos tiempo. tensión hablo de fuerza, ¿no es cierto? No de diferencia de potencial, sino de fuerza. De fuerza es sobre un cable, por ejemplo, lo tiramos, tensionamos. La tensión superficial, de esas que hemos estado hablando, todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, como W no se superpone con ninguna otra nomenclatura, la dejamos con W por eso. Bien. El trabajo para la física, el trabajo mecánico, es igual a Fuerza por distancia. fuerza. Como yo enseño química, me olvidé de la física. Así que por eso le pregunto a usted. Fuerza por distancia. Yo mido la fuerza, mido lo que se movió el objeto y hace el trabajo. No, son vectores. Hay que tener en cuenta que son vectores. ¿Quién es vector? ¿Los dos? Los dos. Perfecto. Los dos son vectores. Y el resultado es una escala. ¿Y por qué una escalar? Si todos son vectores. Porque es un producto Porque es un interno. producto escalar. Hay un producto escalar. Entonces algo le debe estar faltando, porque acá no veo yo que sea un producto escalar.
El coseno. Puntito. Entonces, es el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cierto? Sí, Sí. Ah, es ahora una está. opción, es una opción también. Sí, sí, porque en realidad fuerza por el coseno no es otra cosa que la proyección de la fuerza en forma perpendicular a la dirección en que se mueve el objeto, perdón, en forma lineal, colineal, en donde se mueve el objeto, es decir, en este desplazamiento. Porque si yo tuviera, por ejemplo, un objeto acá y lo quiero llevar acá, ¿sí? Causándole un desplazamiento D y le aplico una fuerza F, en realidad quien está haciendo el trabajo es la proyección de esta fuerza en el plano que marca, o la dirección que marca el desplazamiento. ¿Sí? Eso es F por el coseno de alfa. Nosotros vamos a suponer que ese coseno de alfa, el alfa S vale 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. No, o 0, 0. Si esto vale 0, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. Entonces, todo esto vale 1. Y ya me quedaría, ¿sí? Si nosotros consideramos que la fuerza es esta y esta no, así, entonces como el ángulo es 0 entre las dos direcciones, el coseno del ángulo es 1 y me voy a poder trabajar con W igual a F por D. Es decir, por los módulos de los dos vectores. ¿Sí? Siempre y cuando el ángulo sea 0. ¿Estamos bien? Sí, profe. Imagínense ustedes tener un cilindro como el del motor de un vehículo, que tiene un émbolo. Esto se puede mover, el émbolo, adentro de ese cilindro. El cilindro es ciego, cerrado, hermético. Acá tengo N moles de un gas cualquiera. Y yo puedo hacer una fuerza para correr ese émbolo y llevarlo a una nueva posición. ¿Eh? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Es decir, que lo he movido una distancia D. Por lo tanto, si hacemos el producto del módulo de F multiplicado por la distancia D que se ha movido, puedo conocer el trabajo que hemos realizado con ese émbolo. ¿No es cierto? Sí. Bien. Pero supongamos que yo les dije esto es un cilindro y hemos hecho un corte. Si nosotros lo viéramos en planta sería así, ¿no es cierto? ¿Ah? O sea que este cilindro, este émbolo es una circunferencia que tiene un área A. Si nosotros a esta ecuación de definición del trabajo, en donde el ángulo de la fuerza respecto del desplazamiento de D vale 0, por lo tanto el coseno es alfa, por eso estoy trabajando con los módulos, lo multiplico y lo divido por el mismo valor, no va a cambiar el resultado. ¿No es cierto? Entonces yo voy a decir que el trabajo es igual a fuerza por distancia y lo voy a multiplicar y lo voy a dividir en el área que tiene ese émbolo. Y ahí tenemos la presión. ¿Eh? Ahí tenemos la presión, digo. Bueno, acá tenemos no solamente la presión, tenemos dos variables muy interesantes. Una es esa. ¿Qué es eso? ¿Qué han dicho? Fuerza por función. Fuerza por unidad de área, ¿qué es? Presión. Presión. Perfecto. Y
La distancia, esta distancia multiplicada por el área, ¿qué será? Volumen. Perfecto, es el volumen. El volumen que ha recorrido ese émbolo o que ha desplazado el émbolo cuando se movió, ¿no es cierto? El volumen es todo esto que está acá adentro. Desde D final menos D inicial, ¿sí? Multiplicado por el área. Perfecto. Profe, Sí. entonces en un gato hidráulico yo prácticamente estoy aplicando presión por volumen, ¿no? No hay que ver. En ese caso ya van a ver la ley de Pascal cuando vean un gato hidráulico, ¿no es cierto? Hacemos presión en un sector de superficie pequeña y en la superficie grande se amplifica la fuerza. Eso si fuese un sistema hidráulico. El otro es un gato de palanca, ahí solamente estamos usando palanca. Pero me interesa que vean este resultado que tenemos acá. El trabajo en un sólido, en una partícula sobre la cual se aplica una fuerza y se mueve un desplazamiento D, se puede calcular como el producto de los módulos de ambos vectores siempre y cuando el ángulo sea cero, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos aplicar eso para un gas, ¿cómo lo vamos a calcular la presión en un gas? Si yo aprieto en un gas y el gas se me mueve para todos lados, o en un fluido en general, en un líquido también me pasa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación ya me permite hacer un cálculo en un fluido gaseoso, porque acá me piden la presión que tiene ese gas por el volumen. En realidad, a lo que nosotros queremos llegar es a calcular la producción de trabajo. El trabajo final menos el trabajo inicial. ¿Cuánto de trabajo se ha producido? Y esto tiene que ser el delta de P por B. ¿No es cierto? Les quiero hacer una pregunta. ¿A esta altura del año ustedes ya han visto integrales No. y derivadas? Sí, estamos empezando Sí, con estamos derivadas. Estamos en eso. Bueno, no, porque si a esto lo podemos llevar a hacer un diferencial de trabajo y el diferencial de P por B. ¿No? ¿Y han visto derivadas de un producto? Sí, profe. ¿Así? ¿Cómo U era la por derivada? B, o sea, sería de la U' por B más U por B'. Perfecto, perfecto. O sea que esto sería B por diferencial P más P por diferencial B. O sea, Sí, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Sí? Dicho de otra manera, si nosotros hiciéramos la integral, o sea, lo llevaríamos a una transformación ya finita, no infinitesimal, sino finita, de un valor final inicial ya considerado, lo podríamos poner en los términos B por delta P, o sea, todos los delta minúsculos se me hacen delta mayúscula, más P por delta B. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo la matemática? ¿cómo hizo, profe? Cuando nosotros integramos esto, ¿sí? Al integrar, el delta minúscula se me transforma en un delta mayúscula, porque yo integro desde un punto inicial a uno final. Y al hacerse la integral de esos diferenciales que voy sumando, obtengo un delta. Este delta no es otra cosa que lo final menos inicial.
Y acá lo mismo, al integrar este delta es delta P, y al integrar este diferencial es delta B. ¿Sí? Miren, ese es el problema que tenemos a esta altura del año, que todavía no han visto integrar. Si ustedes tienen en la matemática, ¿no es cierto?, una línea tal como esa. ¿Podría subir un poco la pantalla, profe? Sí. Tenemos una función como esta, ¿sí? Y queremos saber el área que está por debajo de esa curva. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, tomamos el valor final, el valor inicial, y acá el valor final y el valor inicial, ¿no? Y vamos a multiplicar este valor por este valor. Pero claro, acá hay una diferencia que podríamos tomar el valor medio. Pero tomar el valor medio implica dejar para ambos lados áreas que a lo mejor no son equivalentes. Entonces, hagamos una cosa, las dividamos al área en dos y tomamos un valor promedio aquí, un valor promedio allá, y si no nos alcanza, lo dividamos más. Y lo dividamos más. Y lo dividamos tal de que cada partecita sea un diferencial. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Si yo hago que cada partecita sea un diferencial, entre lo inicial y lo final estoy llevando a que haya una línea recta y yo pueda tomar el promedio. Entre esto y esto, ¿no es cierto?, ya el error lo minimizo. Y si es diferencial, o sea, si es infinitesimal la diferencia, estoy hablando de un punto. O sea que estoy tomando el valor verdadero. Si una vez que yo he calculado la superficie de cada uno de estos pedacitos infinitesimales, hago una sumatoria, ¿sí? La sumatoria de lo infinitesimal se llama integral. O sea, integrar implica hacer una sumatoria de todos los infinitesimales. Sumo todas las superficies y cuando termine de hacer la integral yo voy a tener la superficie de esto. ¿Entiende eso? Eso es básicamente lo que hace la matemática diferencial e integral. ¿Me han seguido? Sí, profe. Bien. Por eso lo que estoy haciendo yo es tomar el diferencial de volumen, es decir, a esto dividirlo en infinitas partes, en infinitesimales partes, y una vez que tengo los volúmenes infinitesimales, los sumo a todos, ¿sí?, de tal manera que la sumatoria del diferencial se me transformó en un delta. Final menos inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Acá tengo la integral del diferencial W, es el delta W. Acá tengo esta integral, se aplica para cada uno de los términos, ¿no es cierto? La integral del diferencial P es delta P y la integral del diferencial B es delta B. Y por eso llegué a esto. Una vez que hicimos todos los diferenciales y después hicimos la sumatoria. La integral. Pero, miren, vamos a graficar. Yo voy a hacer una gráfica, ya voy a correr la cámara para que la veamos. Voy a hacer una gráfica acá para que vamos viendo la implicancia que tiene esta ecuación que acabo de escribir yo acá. Vamos a hacer la gráfica ya conocida, que es
PV para un gas, porque acá tengo N moles de un gas que lo he comprimido, ¿no es cierto? Hemos hecho un trabajo de compresión de un gas ahí. En la gráfica PV, yo tengo una presión inicial y una presión final. ¿Sí? La presión ha ido en aumento, porque al comprimirlo hemos aumentado la presión en el interior. Y el volumen, tengo un volumen inicial y acá un volumen final. Ha ido en disminución. ¿Por qué? Porque la presión era inversamente proporcional al volumen. ¿Se acuerdan de eso? Ley de Boyle y Mario. Sí, profe, y aparte con el gráfico te das cuenta también. Bien. Bien. Vamos a ver que en esta gráfica que tengo yo acá, hemos ido del volumen inicial, presión inicial, que es este es el estado 1, aquí, 1, al estado 2, que es volumen. Y esto era temperatura constante, por acá pasaba un isoterma. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Bueno. A ver, la pregunta es, ¿puedo encontrar el trabajo realizado mediante esta gráfica que acabo de realizar acá? Sí, podemos encontrarlo, porque como tengo PIB, ¿sí? Acá tengo PIB. Fíjense, me dice que el trabajo es igual a B por delta P. B por delta P. Pero tengo un solo volumen yo acá. No, hay Tengo un dos. volumen final y un inicial. Hay dos, ¿no es cierto? ¿Y qué volumen será? Pero, a ver, esperen un momento. Si yo tengo B solito acá, quiere decir que B es constante. ¿No es cierto? Porque el delta solamente afecta a P. Acá hay un solo valor de B, quiere decir que no hay un volumen final y uno inicial, hay uno solo, es constante. ¿Me están escuchando lo que digo? Sí, profe. Perfecto. Ahora, si no hay delta B, si no hay un delta B, si no se modifica el volumen, ¿puede haber trabajo? El volumen no era otra cosa que el desplazamiento por el área. ¿Sí? Si esto vale 0, no es porque el área sea 0, el área es el área de vector, no lo puedo llevar a 0 al área porque no tendría sentido, no tendría nada. El área tiene un valor. ¿Quién es 0 para que este producto valga 0? Y solo la distancia puede ser. El desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, ¿puede haber trabajo? No. No. Entonces, con un volumen constante, si el volumen es constante, esto vale 0. Porque no puede haber trabajo sin variación de volumen. ¿Sí? Ahora, este término, P por delta B. La presión Bueno, sería constante o no. En ese claro, la caso. presión sería constante. Este valor de presión final, ¿sí? En realidad la presión es esto, ¿no es cierto? Acá tengo la medida de la presión final. Y acá tengo la medida del volumen, de la variación del volumen. Esto es delta B. Y esto es P. ¿Sí? Si lo tomo a P acá,
será P inicial, esto P final. Y en realidad el trabajo es el área que yo tengo ahí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Miren, yo lo que quiero que ustedes vean en esta gráfica, lo voy a borrar para que lo volvamos a armar, si no se me va a armar un lío con tantas líneas. Lo voy a volver a armar, no tienen problema. Punto 2. Punto 1. A ver, imagínense ustedes que yo quiero ir desde el punto 1 al punto 2. Pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Acá seguía esto, ¿no? Vamos a definir a este punto como punto A. ¿Sí? Como punto A. Como nosotros sabemos que ir de 1 a 2 por este camino es lo mismo que ir de 1 hasta A y de A hasta 2. ¿Se acuerdan de eso? Función de estado. Bien. Entonces, voy a calcular el trabajo que va desde 1 a A y de A a 2. Esto es el trabajo de 1 hasta A más el trabajo de A hasta 2. ¿Sí? Me ven las ecuaciones, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo de 1 a 2 es de 1 a A. De 1 a A no es otra cosa que subir por delta B. ¿No es cierto? Esta altura por este valor. O sea que sería todo este espacio. ¿Sí? Más el trabajo para ir de A a 2. ¿Hay trabajo desde A hasta 2? De distancia. No, porque el volumen es constante. Perfecto. Esto vale 0. Porque el volumen es constante para ir de A a 2. Quiere decir que el trabajo efectivo que yo hago para ir de A hasta 2 está representado por este rectángulo que vale presión por delta B, que es la presión inicial. ¿No es cierto? Presión inicial por delta B. Y nada más. Eso es todo. Pero supongamos que yo ahora quiero ir por el punto B. Es decir, voy a calcular el trabajo desde 1 por B hasta 2, que va a ser igual al trabajo de 1 hasta B más el trabajo de B hasta 2. ¿Sí? El primero era así y así, y ahora voy así y luego así. Bien. Resulta ser que el trabajo de 1B hasta 2 es igual a trabajo de 1 hasta B. ¿Cuánto vale el trabajo para ir de 1 a B? 0. 0, porque no hay variación de volumen. Por lo tanto, el trabajo es W desde B a 2. Y desde B a 2 es presión final por delta B. Es decir, todo esto. ¿Podría subir un poquitito la cámara, profe, por favor? Ahí. Lo pintado de rojo es el trabajo que va por B. Lo rayado de negro es el trabajo que va por A. ¿Son iguales las áreas? No, la de B No. hasta 2 es más grande.
Claro, ir por B, para ir por B hay que hacer mayor trabajo que ir por A. Pregunto yo, ¿el trabajo mecánico este que estamos analizando será una función de estado o no? Y por el momento se ve que no, porque tomando un camino, tomando el otro, es mayor el trabajo. Y así va a ser siempre, Joaquín. El trabajo mecánico no es una función de estado. O sea que va a depender del camino que haga y por dónde voy en ese camino, el valor que tenga. El trabajo mecánico va a representar un problema para la termodinámica. Nosotros queremos calcular la energía puesta en juego en la reacción medida como calor. Y el trabajo mecánico es energía. Y para colmo varía según el recorrido que tenga. Así que ese trabajo vamos a tener que buscar la forma de solucionar el problema del trabajo mecánico. La termodinámica se va a poner en el trabajo de buscar la forma de remediar el problema del trabajo mecánico. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en la próxima clase, ya sabiendo que el trabajo mecánico no es una función de estado, vamos a empezar a trabajar con lo que llamamos energía interna del sistema. La energía interna de un sistema, que son todas las energías que pueden estar contenidas en ese sistema, va a tener alguna variación cuando nosotros tengamos una reacción química, si nuestro sistema es justamente una reacción química. Vamos a empezar a estudiar, a analizar de qué manera se pueden dar esas variaciones, dependiendo de las condiciones en que lo hagamos, y cómo podemos calcularlas, esas variaciones. De ahí van a salir algunas definiciones muy particulares que van a ser muy útiles para cuando vean calor, calorimetría en física, ¿sí? Algunos otros conceptos más, porque van a tener que estudiar calor en la física, y después van a ver termodinámica técnica. Así que electromecánicos a ponerse las pilas, porque la termodinámica es muy interesante, muy importante para ver máquinas térmicas. Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. En la próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con las funciones de estado que tiene la termodinámica, que se derivan de la energía interna. ¿Alguna pregunta para hacer? Ninguna por mi parte, profe. No, profe, de día la clase. Muy bien, entonces nos vamos a ver el próximo martes y empezamos ya con el estudio a fondo de la termodinámica. ¿Sí? La grabación, profe. Listo por apagar.